Bienvenidos amigos a este primer episodio del Dog Time. Aquí estamos después de tanto tiempo buscando este lugar con todos los mapas y planos que me ha dejado mi abuelo. He logrado al fin encontrar ese reloj que me trajo aquí, a la guarida del Dog Time, donde tenemos una fabulosa máquina del tiempo que ahora se la vamos a mostrar. Pero antes quiero presentarle a mi amigo Chubi, que está en las cámaras, es el que está detrás de la cámara, que es Chubi. Hola Chubi, mandamos saludos al público. Bien, ahí. No sé lo que dijo, pero bueno, les mando un saludo. Así que vamos a iniciar este primer episodio con un hermoso viaje. Vamos a aprovechar porque quiero cambiarme las zapatillas, porque creo que estas zapatillas no son las adecuadas para el Dog Time. Así que quiero tener esas zapatillas que sacó Nike con el Dr. Brown. ¿Se acuerdan la película Back to the Future? Bien, no vamos a volver al 85 porque el plutonio está caro, así que vamos a ir al 2015, donde Nike sacó unas zapatillas del Dr. Brown. Así que vamos a viajar a Long Pine, a donde estaba el mall, donde hicieron su primer viaje. Este va a ser nuestro primer viaje inaugural, pero a partir de ahí iremos a buscar y a recolectar esos juguetes y juegos de toda nuestra infancia y las infancias de nuestros padres, porque con la máquina del tiempo podemos viajar no solo a unos años atrás, sino a la época que queramos. Así que quiero traerles por medio de esta pantalla mi pasión, que son esos juguetes antiguos, donde nos traen esos recuerdos, nos traen esas emociones. Siempre que veo un juguete de este estilo, se me vienen a la cabeza muchísimos recuerdos que no tienen quizás nada que ver con el juguete en sí, sino con mis padres, mi madre, mi tía, mi amigo, esas emociones, esos olores, esas sensaciones que teníamos cuando éramos niños y teníamos esos juguetes en nuestras manos y jugábamos con ellos. Y quiero que juntos viajemos en el tiempo para ir buscando todos esos juguetes y juegos icónicos. Y también tengo un objetivo, que es completar todo este lugar que tengo de juguetes que tuve en mi infancia, que los vamos a llamar mis juguetes. Así que vamos a intentar recuperar esos juguetes que en algún momento tuve de niño y quizás no los supe valorar porque hoy por hoy no los tengo, así que vamos a ir a buscarlos. Así que sin más, vamos a empezar con el primer viaje inaugural del tiempo. Vamos a agarrar esta cámara que tengo aquí y vamos a mostrarles cómo es la máquina del tiempo. Bien, aquí tenemos la máquina del tiempo, así que primero vamos a tener que ponernos el visor tridimensional, que es este. Ahí estamos. Excelente. Bien, programando elemento. Conectando visor tridimensional. Funcionamiento correcto. Iniciando secuencia de viaje. Step 1. Step 2. Step 3. Procesando. Bien, estamos en el 2015, Long Pine. Vamos a buscar las zapatillas y después nos vemos. Hasta luego. There we are, sir. Hey. Oh, joder, las tengo. Joder, siempre quema muchísimo esto. Sí, acá están. Aquí están. Ahora se las voy a mostrar. Hermosas. Muy bien amigos, después de ese hermoso viaje al 1985, acá estamos
con las zapatillas del Doc Brown. Vamos a sacarlas, aquí las tenemos, hermosas, me encantan. Bien, vamos a colocarlas, vamos a poner una sola, vamos a dejarlas aquí en la mesa electromagnética para que la puedan ver mucho mejor. Voy a colocar aquí, vamos a encenderla. Bien, vamos a dejar aquí para que la puedan ver. Ahora voy a poner la cámara contraria, así la pueden ver cómo flota. Arriba, connecting. Ahí está flotando. Preciosas. Vamos a darle una vuelta para que vean cómo es por todos lados. Hermosas. Y ahora en el otro eje. Muy bonitas. Bien, acá la tenemos de nuevo. Apagamos la mesa electromagnética. Apagamos la mesa. Ahora sí. Bien, les voy a contar una curiosidad de la película. Esta película, el Back to the Future, estuvo a punto de no salir jamás. Y curiosamente se terminó convirtiendo en una película de culto de los años 80, de la época pop. Y les voy a contar una curiosidad de la película. Vamos a dejar las zapatillas aquí. Una curiosidad de la película que el director en un principio había pensado que la máquina del tiempo iba a ser una nevera, una heladera de esas antiguas, tipo esas grandotas cuadradas. Bien, que el Dr. Brown la iba a convertir en la máquina del tiempo. Menos mal que no fue así, porque se hubiera sido horrible. Y al final, ¿por qué pasó esto? Porque pensaron que si lo hacían en una nevera, muchos podían pensar que viajarían en el tiempo y se meterían dentro de la nevera y ahí tendríamos muchos problemas. Así que esa es la curiosidad que les dejo. Terminaron decidiéndose por hacerlo en el coche, en un DeLorean. Que curiosamente los coches estos DeLorean no tuvieron mucho éxito. Se hicieron en ese momento y no sé si se hicieron 200 unidades. Bien, y ahora es uno de los coches más difíciles de conseguir por todos los coleccionistas. Bien, ahora vamos a probarnos las zapatillas, me las voy a poner y nos vamos a ver en el próximo episodio, que ahí sí vamos a empezar con los juguetes. El primer juguete que voy a traer es uno que tuve yo cuando tenía unos 10 años más o menos, es en el año 81-82, que es el Master Top. Así que vamos a viajar a la Argentina en el próximo episodio, a mi house, a mi casa, y desde ahí vamos a traer ese hermoso juguete que me trae muchos recuerdos de mi hermana, de mi habitación, de mi hermana, sobre todo las peleas que tenía con mi hermana por ese juguete. Así que nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! Ahí está. Mira cómo me quedan. Hermosas.